Un atento saludo, mi nombre es Eddie Josué Cush García, actualmente soy el director de Acción Ciudadana, capítulo de Transparencia Internacional. El día de hoy me dirijo a ustedes, jóvenes, porque al igual que ustedes, pues de joven yo me adentré en el estudio de auditoría social, en la indignación que causa el hecho de que se cometan actos de corrupción, en el hecho de que existan abusos de poder por parte de funcionarios públicos que se aprovechan de esa función pública, y por eso mismo es que me adentré en ese estudio. Soy una persona, un joven de Totonicapán, que estudió leyes y que desde muy joven pues empecé a pedir información pública, a revisar las compras públicas que realizaba mi alcaldía, mi municipalidad, y de ahí pues empecé a adentrarme en el estudio de los casos de corrupción. Empecé a trabajar en Acción Ciudadana hace 8 años y de ahí pues aprendí mucho sobre el tema de realizar investigaciones de corrupción, sobre casos de corrupción, sobre pedir información pública, sobre hacer incidencia, y también pues posteriormente estudié, me gradué de abogado y después estudié una maestría en criminología donde estudié también el crimen organizado, crímenes de cuello blanco, donde ya específicamente pues me abrí en el campo de poder conocer casos de alto impacto. Fui abogado del caso Ispiza, por ejemplo, fui abogado que presentó las denuncias en contra de Roxana Valdetti por el caso de Agua Mágica. He presentado muchas acciones de defensa de derechos humanos por los abusos que se cometen por parte de los funcionarios públicos, y espero que este curso pues pueda incentivar un cambio en la vida de ustedes y especialmente en involucrarse en realizar auditoría social para poder cambiar nuestras realidades en nuestras comunidades. El objetivo del presente taller es contribuir en la formación de líderes jóvenes a través del análisis crítico de la auditoría social, comprender la importancia que tiene como derecho humano reconocido en la Constitución de la República de Guatemala y como mecanismo de transformación del país y las comunidades especialmente. Y en la situación que atravesamos de crisis económica, crisis sanitaria, es importantísimo que los recursos públicos destinados a la emergencia y también los que se van a invertir para la recuperación económica, pues sean auditados no solamente por las entidades formales, sino también por ciudadanos y ciudadanas, y especialmente jóvenes como ustedes, que puedan estar interesados en conocer cómo se invierten los recursos públicos. Para adentrarnos al conocimiento de la auditoría social, primeramente tenemos que remitirnos al análisis histórico y de contexto de la misma. No es la primera vez ni es un tema que está de moda realmente, sino que es un desarrollo histórico el que se ha vivido. Los pueblos indígenas, incluso en época de la colonia, ya realizaban un escrutinio acerca de la función pública de las autoridades, en este caso españolas o criollas. Un ejemplo claro fue Patzicía, que antes de la independencia de Guatemala, más o menos en 1811, se levantó el pueblo de Patzicía porque habían abusos de autoridad en donde se les cobraban impuestos que habían sido abolidos por la Constitución de Cádiz. Entonces, una comitiva de la comunidad de Patzicía viajó a Guatemala para pedir información acerca de ello. No se las dieron o les dieron una información que resultaba contradictoria con lo que sus autoridades locales realizaban al cobrarles impuestos, y entonces ahí se dio un levantamiento cuya consigna fue fuera ladrones. Y las mismas consignas sobrevivieron durante muchos levantamientos de pueblos indígenas, no solamente ese. Podemos evaluarlo desde el punto de vista histórico, pero para no alargar tanto esto, llegamos hasta la época actual, digamos, después del conflicto armado, que fue una situación bien complicada para defender este tipo de derechos, pero después de ello, pues comenzaron a generarse derechos humanos para poder hacer auditoría social. Y la Constitución de la República de 1985 ya considera como derecho humano el acceso a información pública. Y también en el artículo 135 de la Constitución también se contempla el derecho de hacer auditoría social, que son un derecho y una obligación por parte de los ciudadanos. Y estos derechos no se mantuvieron, digamos, mucho en la agenda pública porque pues no había un interés de incentivarlo por parte de los gobiernos. Incluso el presidente Álvaro Arzú
decía que el concepto de transparencia no se aplicaba a la cuestión de gestión pública, sino solo se aplicaba a los objetos eran transparentes, pero nunca podía ser transparente la gestión pública, digamos, en un pensamiento retrógrado, pero que al final fue cambiando hasta que en el 2008, por ejemplo, se aprobó la Ley de Acceso a Información Pública, se modificaron artículos en base a la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas también contra la corrupción, y se modificaron, digamos, el Código Penal para incluir delitos de corrupción, por ejemplo, y también algunas facilidades de acceso a información. Y el punto de quiebre que se da en ese devenir histórico fue en el 2015, ya cuando la CICIG presenta los casos grandes como La Línea, como el caso Ispiza, como el caso del agua mágica, por ejemplo, en el que la ciudadanía se indignó tanto de los abusos de poder y de corrupción que tenían las autoridades, en ese caso el expresidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Valdetti, que cambió la conciencia colectiva. Y entonces mucha gente empezó a adentrarse en el tema de la auditoría social, en el tema de hacer manifestaciones, en el de movilizarse, pero al principio no fue como muy sistemático ni estructurado, sino es hasta ahora que esos cambios de conciencia colectiva se demuestran a través de que muchas organizaciones, muchos colectivos, muchos vecinos, muchos ciudadanos están realizando auditoría social. Y entonces vemos cómo los cambios sociales, políticos y económicos en el país se adentraron en esa coyuntura de luchar contra la corrupción. Lamentablemente en el gobierno de Jimmy Morales hubo un retroceso muy fuerte. El Congreso de la República promueve leyes retrógradas realmente para poder hacer sus negocios a sus anchas, pero que lamentablemente pues la ciudadanía pues se ha mantenido un poco más pasiva de lo que fue en el 2015. Pero eso no significa que no hayan manifestaciones, no implica que la ciudadanía dejó de movilizarse, sino que ahora efectivamente los colectivos y los ciudadanos se han organizado y están adentrándose en la auditoría social. Entonces venimos en una época en la que tenemos un COVID que afecta la movilización, pero que no afecta el hecho de que se pueda hacer auditoría social. Y si hay una inversión de más o menos 25,000 millones de quetzales para poder disminuir los efectos del COVID-19, ¿quién va a ser el fiscalizador de esos fondos? El Ministerio Público está pasivo, la Contraloría General de Cuentas pasiva, pues no hay nadie que pueda fiscalizar esos fondos, entonces solo queda la ciudadanía activa, y es por eso mismo que dentro de ese contexto los jóvenes tienen un papel trascendental en el hecho de poder realizar esa auditoría social que es tan necesaria en este momento, porque las entidades encargadas de ello, del Estado, como el Ministerio Público, como la Contraloría, pues no lo están realizando de la mejor manera. Entonces, yo creo que habiendo realizado ese análisis de contexto, pues nos adentramos un poco más a la importancia de lo que es la auditoría social. Antes de hablar sobre los conceptos de auditoría social, es de suma importancia el conocer que la auditoría social es un derecho humano, y por ser un derecho humano es un derecho inherente a las personas, y ese derecho está contenido en la Constitución de la República de Guatemala, y nosotros no vamos a encontrar específicamente el concepto de auditoría social o el nombre de auditoría social en la Constitución, sino está regado en todos esos derechos fundamentales que son considerados por la misma Constitución. Por ejemplo, si nosotros hacemos un análisis de cuál es el fin del Estado o del país, o del gobierno específicamente, es proteger a la persona humana y es su desarrollo integral. Digamos, el único fin del Estado es la persona. Y entonces, para proteger a la persona, se considera que deben protegerse derechos fundamentales como la vida, la seguridad, la salud, el desarrollo integral de la persona. Y entonces, si esos derechos son obligación de garantía por parte del Estado, nosotros como ciudadanos y ciudadanas debemos de procurar que esos derechos efectivamente sean protegidos.
¿Y cómo lo podemos hacer? Prácticamente la Constitución en el artículo 135 pues establece ciertos derechos y obligaciones para los ciudadanos. Y una de esas obligaciones es proteger o velar porque se respete la Constitución. Es decir, si yo hago auditoría social, yo tengo que velar porque esos derechos fundamentales como la vida, como la seguridad, como la salud, pues sean efectivamente protegidos. Y entonces nos da la misma Constitución el fundamento de que nosotros como ciudadanos tenemos esa obligación y también ese derecho de fiscalizar o de hacer auditoría social acerca de cómo se invierten los recursos públicos destinados a la protección de esos derechos. Por ejemplo, ahora que estamos en un contexto de COVID, ¿qué derecho humano se está protegiendo? Pues básicamente la vida y la salud. ¿Y cómo podemos hacer auditoría social nosotros, como es nuestro derecho? Pues prácticamente accediendo a información pública, solicitando información pública, velando porque los recursos públicos se estén invirtiendo de forma adecuada, especialmente porque se están invirtiendo más o menos 25,000 millones de quetzales. Y entonces, al momento de que nosotros comprendemos de que es un derecho humano y es una obligación también como ciudadanos hacer auditoría social, nosotros nos vamos a adentrar a esa importancia de por qué es que tenemos que hacer auditoría social. Y ahora, ¿qué es la auditoría social? Pues la auditoría social es un ejercicio por medio del cual un grupo de personas, jóvenes, mujeres, líderes, lideresas, vecinos, vecinas de una comunidad, pues se organizan para poder realizar una vigilancia acerca de las decisiones de interés público, es decir, la gestión de los funcionarios públicos, la gestión de los recursos públicos, la gestión de las políticas públicas, el uso de los recursos y con eso procurar una búsqueda de transparencia y la correcta destinación de todos esos recursos públicos. Los objetivos de la auditoría social son enmarcados prácticamente en, primero, prevenir la corrupción y la ineficiencia en la gestión pública. Segundo, en promover la transparencia, la gobernabilidad y la participación ciudadana en la construcción y seguimiento de políticas públicas. Tercero, fortalecer al Estado y a la ciudadanía organizada. Cuarto, fortalecer la democracia. Y quinto, legitimar el poder. Para entender la auditoría social, primero tenemos que adentrarnos también en los principios que enmarcan la auditoría social. Primero, la auditoría social tiene que tener independencia política, que es el primer principio, es decir, no tiene que tener ningún tipo de influencia por parte ni de ningún partido político ni de ningún funcionario público, porque de ahí se pierde la objetividad de la auditoría social. También la auditoría social debe promover la transparencia como principio, es decir, si uno tiene acceso a información pública como ciudadano o ciudadana, pues esa información debe ser transmitida a todos. Por eso es que es un principio de transparencia. También otro principio es el respeto hacia la gestión pública. La auditoría social no procura contender con los funcionarios públicos, sino simplemente, pues, hacer un análisis crítico y por lo tanto tiene que haber respeto entre el ciudadano y el funcionario público en ambas vías. Otro de los principios de la auditoría social es la pluralidad, es decir, debe ser accesible para todos y todas, jóvenes, niños, mujeres, pueblos indígenas, un sinfín de pluralidades que tienen que ser incluidos e incluidas dentro de ese ejercicio de auditoría social. También otro de los principios es que debe generar conciencia ciudadana. Para eso es que se establece la auditoría social, por eso existe, para que los ciudadanos y ciudadanas tengamos conciencia de por qué se están invirtiendo de una manera los recursos públicos. Y sobre todo, el último principio sería el compromiso que tiene que tener cada uno o cada una de las personas y de los ciudadanos que estén haciendo la auditoría social. Sin compromiso, sin disciplina, pues la auditoría social no va a tener ningún tipo de resultado. Es por eso que organizarse, el comprometerse, el definir una agenda es necesario para poder hacer una auditoría social. A manera general,
yo creo que es necesario que ustedes tengan los fundamentos legales de la auditoría social, porque, por ejemplo, ustedes pueden empezar a pedir información pública a sus municipalidades y les van a cuestionar, por ejemplo, ¿y ustedes en base a qué están pidiendo información o en base a qué están haciendo auditoría social? Pues efectivamente la Constitución y las demás leyes pues contemplan el hecho de que se pueda hacer auditoría social y ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en la Constitución, en el artículo 30, en el artículo 135, que les invito a que lo lean, muy interesantes, la Ley General de Descentralización, la Ley de Desarrollo Social, la Ley del Sistema de Consejos de Desarrollo, el mismo Código Municipal, la Ley Orgánica de Presupuesto, la Ley del Ejecutivo, la Ley de Compras y Contrataciones y un sinfín de leyes que contemplan ese acceso público, esos mecanismos de auditoría social, pero que lo que importa es la base con la que ustedes puedan realizar esa auditoría social. Entonces, es muy importante comprender el fundamento legal. Y sobre todo también comprender la diferencia. Hay entidades formales de fiscalización. ¿Y cuáles son esas entidades formales? Primero, está la Contraloría General de Cuentas, que constitucionalmente tiene la función de velar por la calidad del gasto público. Ellos, pues, tienen esa obligación de ir y revisar las cuentas, ir y revisar cómo se están desarrollando las políticas públicas. También otro órgano de fiscalización es el Ministerio Público, por eso se le dice la fiscal general, porque es la que fiscaliza, es una entidad formal de fiscalización. Pero nosotros, como ciudadanos, al momento que hacemos auditoría social, nosotros no estamos haciendo una fiscalización, sino estamos haciendo una especie de veeduría ciudadana. Y entonces, mientras que la fiscalización es una obligación para la Contraloría y el Ministerio Público, para nosotros la auditoría social es un derecho. Y como ya lo habíamos dicho, anteriormente es un derecho humano, es decir, un derecho fundamental inherente a la persona. Y por lo tanto, nosotros podemos tener toda esa libertad de poder acceder de forma eficiente a la información pública y poder realizar auditoría social. Para entender un poco más allá de la auditoría social, yo creo necesario el conocer y estudiar un poco acerca de conceptos generales. Y por eso mismo, pues hay que poner en contraposición qué es transparencia y qué se entiende por corrupción, que sería la antítesis. Primeramente, la transparencia es la cualidad de un gobierno, de una empresa, de una organización o de una persona de ser abiertos en la divulgación de información. ¿Y qué tipo de información? Es decir, todas esas acciones, normas, políticas, procesos que se realizan dentro de esa gestión. El concepto de transparencia no es un concepto nuevo, especialmente para la gestión pública. Ya hacíamos la diferencia, digamos, y también lo miope de la visión que tenía en su momento el expresidente Álvaro Arzú al decir que transparencia solo se aplicaba a objetos y no a la gestión pública. Y esa transparencia, pues, es un concepto que se generó en Europa, especialmente en su momento. Por ejemplo, Immanuel Kant hablaba acerca de esa apertura que iba a existir en algún momento y que eso iba a eficientar la gestión pública, es decir, la eficiencia del Estado para poder prestar los servicios públicos y las garantías públicas. Y a partir de ello, pues los estados han incorporado pues mecanismos de transparencia, es decir, acceso a información pública, ahora con los conceptos nuevos, los gobiernos electrónicos abiertos, por ejemplo, el que conozcamos de los recursos públicos, de la rendición de cuentas a través de las páginas web. Y eso es transparencia. Pero también el concepto de transparencia no es un concepto eminentemente occidental. También los pueblos indígenas en Guatemala pues aplican o siguen aplicando el concepto de transparencia, pero desde la consulta. Es decir, por ejemplo, si las comunidades y los líderes comunales van a tomar alguna decisión, ellos tienen que rendir cuentas a la población y consultarle a la comunidad para ver qué tipo de decisiones se toman.
Y eso es lo que ha generado un poco de conflictividad acá en Guatemala, porque no se comprende específicamente que también en las comunidades es necesario llegar a consensos. Y entonces viene el Estado o vienen industrias y vienen a involucrarse, a irrumpir en la naturaleza de las comunidades y entonces promueven proyectos extractivos sin tener la debida transparencia que beneficiaría a las comunidades y también al Estado y también a las empresas si existiera la transparencia y el concepto o la cultura de diálogo. Por regla general, los funcionarios públicos tienen que ser transparentes y tienen responsabilidades si no lo son. Incluso la Constitución de la República contempla en su artículo 30 ese mecanismo de acceso a información pública como un principio de máxima publicidad. ¿Y qué es la máxima publicidad? Es que todo es público, todo, a excepción de algunas cuestiones como de seguridad nacional, si estuviéramos en guerra, o la seguridad del presidente de la República, por ejemplo, que eso no es algo público, sino es algo reservado, pero que de todas formas en algún momento pues llega a ser público pasados los años. Ya vamos a estudiar un poco acerca del acceso a información. En contraposición al concepto de transparencia está el concepto de corrupción. Y el concepto de corrupción, a pesar de que es sencillo, es una línea básicamente, y Transparencia Internacional lo define como la corrupción es el abuso de poder para beneficio propio. Básicamente es ese concepto o esa definición. Tenemos que desagregar los elementos. Para que exista corrupción tiene que haber poder. Y quien ejerce poder lo puede ejercer de una forma ética para beneficio de todos o de una forma amoral o inmoral que sería para beneficio propio. Pero tiene que existir poder. Entonces aquí hay que hacer la diferencia entre lo que es un acto de corrupción y una falta común. Por ejemplo, si uno se pasa el rojo en el semáforo, algunos consideran que eso es o es un principio de corrupción, o que uno haga trampa, por ejemplo, en los exámenes dentro de la universidad o dentro de la escuela o el colegio, también lo consideran como un principio de corrupción, pero no es así, porque efectivamente no se tiene poder. Y ahí está la diferencia, porque el hacer trampa en un examen sí, es algo malo, es algo inmoral, pero es una falta, es una transgresión hacia los reglamentos, ya sea del centro educativo o pasarse el rojo, o estacionarse en una línea roja, también es una falta de tránsito. En cambio, la corrupción sí necesita de poder. Entonces, por ejemplo, un policía que llega y pide un soborno, está ejerciendo poder porque él es el que ejerce la función pública y el que tiene en su poder el multar o no multar o el dejar ir a una persona. Y si él pide un soborno, básicamente está aprovechándose de su función pública, de su poder, para exigir un beneficio que lo va a beneficiar a él mismo, valga la redundancia, y por eso mismo abusa de su poder. Esa es una diferencia trascendental entre lo que es un acto de corrupción o una falta, o un acto de corrupción y una falta o un delito específicamente. Por ejemplo, un marero, si me asalta en la calle, pues es un delincuente común, es otro ciudadano, pero que usa un arma, pero que no está ejerciendo una función pública, sino simplemente me está asaltando porque puede, pero no es un acto de corrupción propiamente dicho, sino es un hurto o es un robo. Entonces, esa es la diferencia. Pero frente a esos actos de corrupción, como les decía, existe la auditoría social, que ya la conceptualizamos, que es eso, organizarse para poder vigilar cómo se invierten nuestros recursos públicos. ¿Y cómo es que nosotros podemos organizarnos para poder hacer auditoría social? Y la salida que se ha encontrado en muchos ejercicios es organizarse a través de comisiones de auditoría social, es decir, colectivos, vecinos, ciudadanos que tienen el interés porque pues, no les llega el agua o porque pues, no hay caminos o que una calle de terracería no ha sido implementada en mucho tiempo, que la han inaugurado muchas veces, pues se organizan y conforman una comisión de auditoría social. Y esto lo pueden integrar los vecinos, las vecinas, jóvenes, ciudadanos, profesionales, cualquier persona atendiendo al principio de pluralidad de la auditoría social. Y entonces son una instancia autónoma y plural
que no busca reemplazar tampoco los órganos de fiscalización, sino simplemente pues hacer una veeduría social de qué es lo que está realizando el Estado para poder proveer los servicios públicos o garantizar los derechos. Y entonces se pueden organizar a través de comisiones, pueden habilitar un libro de actas, pueden organizar una junta directiva, pueden delegar ciertas funciones como ir a pedir información pública, puede haber un secretario, puede haber un tesorero si se invierte algún recurso de los ciudadanos. Entonces, lo más básico es organizarse y organizarse a través de una comisión de auditoría social. Y puede surgir la pregunta de si es necesario que se tenga que registrar esa comisión de auditoría social y efectivamente no es necesario. A pesar de que existen algunas normas en el Código Municipal, en la Ley de Consejos de Desarrollo acerca de cómo conformar este tipo de comisiones ya de una forma formal, pero como es una entidad autónoma no es necesario y aparte en Guatemala tenemos la libertad de organización o la libertad de asociación. Entonces, nosotros bien nos podemos juntar 2, 3 personas a hacer auditoría social o incluso una persona puede hacer la auditoría social por sí mismo. Ya más adelante les daré algunos ejemplos exitosos de auditoría social. ¿Y cómo se hace de forma efectiva esa auditoría social? Pues la herramienta principal que nosotros hemos estudiado durante mucho tiempo en Acción Ciudadana especialmente es el acceso a información pública y es a través de este derecho fundamental que nosotros podemos averiguar cuánto de presupuesto se está ejecutando en una obra, personal que está a cargo, asesores, políticas públicas, etcétera. O sea, a través de la información pública, incluso a través de los portales web de acceso a información pública, pues se tiene acceso a mucha información que puede ser muy útil para poder desarrollar una auditoría social. Herramientas de auditoría social. Como les venía diciendo, una de las herramientas principales para poder realizar auditoría social es el acceso a información pública. Y el acceso a información pública es un derecho humano, es un derecho inherente a cualquier persona. Puede venir un extranjero a pedir información pública acá a Guatemala, un niño puede pedir información pública porque al ser un derecho humano es reconocido a cualquier persona. Y uno es persona, según nuestra Constitución, desde que nace, es decir, desde la concepción misma, incluso dice la Constitución, que puede generar polémica, pero igual, ya desde ese momento ya es un derecho que es inherente a nuestra persona, a nuestra existencia. Y entonces, a través del acceso a información pública, nosotros podemos conocer efectivamente de otros derechos. Por eso es que el derecho fundamental de acceso a información pública es fundamental porque es fundamento para otros derechos. Es decir, por ejemplo, yo quiero saber que yo estoy enfermo, no sé, de coronavirus, me contagié, y yo quiero saber si el centro de salud que está cerca de mi casa tiene insumos necesarios para poder yo pues pedir medicamentos. Entonces yo a través del acceso a información pública pido esa información, accedo a ella y me entero de que la verdad es que incluso el centro de salud está cerrado, pero con eso yo procuro proteger mi salud. Entonces, el derecho fundamental de acceso a información pública está sirviendo para que yo proteja mi derecho a la vida y mi derecho a la salud. Un ejemplo claro es ese que les relataba. Pero entonces, para entender el derecho a acceso a información pública como derecho humano, pues tenemos que estudiar un poco acerca de los principios del derecho a acceso a información pública. Y primero está el principio de máxima publicidad. ¿Y qué significa máxima publicidad? La máxima publicidad es que todo en principio es público, no me pueden esconder nada. Tiene algunas excepciones, como les decía. Seguridad nacional, seguridad del presidente, datos reservados, datos sensibles, por ejemplo, pero de ahí todo es público. Y entonces, por ejemplo, si yo quisiera acceder a información acerca de los salarios de de todo el personal de la municipalidad X, yo tengo el derecho de acceder a toda esa información porque esa es información pública.
Y muchas veces las municipalidades se resisten a entregar esa información porque dicen que puede servir para extorsiones y se victimizan con tal de no entregar esa información, pero la realidad es que esa información es pública en esencia. Recordemos qué es lo que pasó cuando se liberó la información acerca de los grandes salarios del personal del Congreso. Nos enteramos que un conserje ganaba 40,000 quetzales, que una contadora ganaba 90,000 quetzales, o sea, unos abusos grandísimos que hicieron que el organismo legislativo, o sea, el Congreso, se tambaleara en su momento y promovió algunas reformas a la ley orgánica del legislativo. Por eso es primordial que se respete el principio de máxima publicidad. Otro principio es que tiene que existir transparencia en el manejo y ejecución de los recursos públicos, es decir, sin que nosotros lo pidamos, nosotros tenemos que tener acceso a esa información. Y el Ministerio de Finanzas, hasta en cierta medida, sí ha respetado eso, ha creado mecanismos de acceso a información, por ejemplo, el sistema de Guatecompras, que más adelante lo vamos a estudiar, el sistema SICOIN, o el sistema ahorita de gestión de la pandemia, que nosotros podemos ver ahí el presupuesto y la ejecución presupuestaria de los fondos que se están invirtiendo. Y cada entidad tendría que tener esa información. Lamentablemente no todas cumplen, pero es un principio del acceso a información pública. Otro principio es la gratuidad, es decir, el acceso debe ser gratuito, especialmente en un contexto guatemalteco en el que pues, prácticamente hay mucha pobreza, la gente no tiene acceso, y ustedes como jóvenes, me imagino que la mayoría está estudiando, no va a tener dinero para poder estar invirtiendo en que se pague la información a la que ustedes quisieran tener acceso. Entonces, el principio de gratuidad garantiza que la información sea accesible y gratuita para todos y para todas, salvo que se cobren los costos de reproducción, que pues el costo estándar de una copia está oscilando entre los 20 y 25 centavos. Incluso la Procuraduría de los Derechos Humanos ya estandarizó ese precio para las copias que pueda pagar uno por acceder a información. Yo lo que hago cuando pido información, porque también pagar copias sale caro, es hacerlo a través de forma electrónica. Entonces yo doy mi USB o doy mi disco para que me den esa información las entidades públicas. Y otro de los principios es la sencillez y la celeridad, es decir, al momento de que yo quiero pedir información pública, el proceso debe ser sencillo. Entonces puede ser de forma verbal, yo me puedo acercar a las entidades públicas a pedir información, puedo hacerlo a través de una hoja de papel bond normal, escrita a mano, no hay ningún tipo de formalidad para pedir la información. Y aparte, el proceso tiene que ser rápido, es decir, tiene que existir celeridad. Entonces, la ley de acceso a información pública da ciertos plazos muy rápidos, por ejemplo, que desde que yo presento mi solicitud tiene que pasar 10 días para que me la entreguen. Si no se cumplen esos 10 días, ya se me habilita un proceso para poder impugnar ese acceso a información. Si no me entregan la información, que es el recurso de revisión, que se presenta en los siguientes 15 días, y las entidades tienen 5 días para resolver desde que se presentó el recurso. Es decir, es un proceso muy rápido, muy sencillo, que cualquier ciudadano puede comprender. Pero obviamente es un poquito difícil, muchas veces como de abogado, realmente no es necesario tener un abogado, pero nosotros, por ejemplo, en Acción Ciudadana prestamos ese servicio de poder apoyar a los colectivos que piden información y que se les respeten sus derechos. Aparte de ello, yo les invito a que ingresen a cualquier entidad pública y busquen un icono que se llama información pública de oficio. Esta información pública de oficio está enmarcada en el artículo 10 de la Ley de Acceso a Información, y lo que hace es que toda entidad tiene que publicar información de forma proactiva, sin que nadie se los pida, para que pues conozcamos, por ejemplo, del marco normativo, para que conozcamos sobre el presupuesto, para que conozcamos a las autoridades, para que conozcamos cuánto están ganando los funcionarios públicos, para que conozcamos qué tipo de compras están realizando, qué tipo de directrices, su plan operativo, etcétera. Es un sinfín de información, más o menos 20 incisos que podemos analizar, y de ahí ya podemos empezar a involucrarnos en qué tipo de información se está desarrollando. Una de las entidades que tiene su información muy bien establecida, por ejemplo, es el Ministerio de Gobernación, irónicamente, pero ellos cumplen a cabalidad con ese artículo 10. Busquen ese icono en cada una de las páginas, ya sea de su municipalidad, para ver si cumplen con ese parámetro, o de cualquier
ministerio o cualquier secretaría que ustedes van a poder acceder. Por otra parte, saliendo un poquito del acceso a información pública como herramienta, también existen otras herramientas que son las herramientas web. Y las herramientas web, por ejemplo, son herramientas de rendición de cuentas o de mecanismos de control y fiscalización que tiene el mismo Estado. Y que últimamente la tendencia ha sido en el e-government, le dicen, o el gobierno electrónico, en el que se utilizan las páginas web para poder rendir cuentas. Y una de las principales y las principalísimas que ya posteriormente ustedes pueden hacer un ejercicio ya de un caso específico es el portal de Guatecompras. El portal de Guatecompras lo que enmarca, lo que tiene es todas esas compras o todas esas adquisiciones que realizan todas las unidades ejecutadas del Estado. Eso involucra a las municipalidades, eso involucra a los ministerios, eso involucra a cualquier entidad autónoma como el IX, como la Universidad de San Carlos, que tienen la obligación de subir todas las compras que realizan. Y aquí hay varias modalidades de compra que ya más adelante ustedes van a conocer, que son, por ejemplo, la compra directa, la compra de baja cuantía, la licitación, la cotización, los contratos abiertos. O sea, son mecanismos de adquisiciones públicas que son muy permeables a riesgos de corrupción, es decir, a través de las compras públicas es a partir de que se ejecutan el fin del Estado, que es proteger a las personas, es decir, se compran medicamentos, se compran, o sea, se contratan obras públicas como carreteras, etcétera, a partir de Guatecompras. Y entonces es necesario que ustedes se adentren. Yo creo que es la herramienta principal que pueden utilizar. Pueden acceder, por ejemplo, a la municipalidad de su localidad para ver qué tipo de compras se están realizando en los últimos días, sacar estadísticas, sacar deficiencias. Yo creo que es un mecanismo de auditoría social muy valioso que puede incluso llegar a identificar actos delictivos. Por ejemplo, el caso Xpisa se identificó a partir de Guatecompras, en el que, por ejemplo, una empresa que era farmacia, que era PISA, estaba proveyendo de servicios médicos, sin ser doctores, proveían de servicios médicos y que habían alterado los procesos de compras para poderse beneficiar. Entonces, o el agua mágica, por ejemplo, también, que la ex vicepresidenta Roxana Valdetti de alguna forma manipuló los procesos de licitación y a través de Guatecompras se accedió a esa información. Entonces, es muy importante que conozcan la herramienta. Ya en los ejercicios prácticos ustedes van a conocer ya a profundidad cómo utilizar esa herramienta. Aparte de ello está el sistema integrado de contabilidad o el sistema integrado de administración financiera, que es una herramienta que provee el Ministerio de Finanzas para que la contabilidad de todas las entidades públicas se integre desde la municipalidad más lejana del país hasta las entidades autónomas como el IX, tendrían que tener integrada esa contabilidad en un sistema financiero. Y si uno puede utilizar esa herramienta, pues uno puede acceder, por ejemplo, a los estados de resultados, a las inversiones, a la ejecución presupuestaria, a qué tipo de cuentas se están realizando dentro del Estado. Es muy importante. Aparte de ello está el sistema de planificación y programación de la presidencia, que es el sistema de inversión pública, que a partir de ello, que es un sistema parecido a Guatecompras, pero que se ejecuta en el marco de los consejos de desarrollo, ustedes pueden observar qué tipo de obras públicas se están ejecutando desde los consejos de desarrollo. Funciona similar un poco a Guatecompras, cada proyecto tiene su código y ustedes pueden acceder a esa información a partir de la página web de CGPlan. Y ahora, en el contexto de COVID, también está el sistema de seguimiento de estados de excepción, que el Ministerio de Finanzas pues habilitó una parte de transparencia. Ustedes entran a la página del Ministerio de Finanzas y rápido encuentran una pestaña que dice el seguimiento de estados de excepción, en donde está el desplegado de la inversión pública que se está ejecutando de los recursos destinados al COVID-19. Es decir, que se están comprando, cuánto presupuesto tiene cada una de las entidades, por ejemplo, el Ministerio de Salud, cuánto se está invirtiendo en el hospital del Parque de la Industria, en el hospital ambulante Quetzaltenango, en el hospital de Petén, por ejemplo, cuánto de ejecución presupuestaria hay, y ahí es donde uno puede ver, por ejemplo, que la ejecución presupuestaria de estos fondos son de veras muy deficientes, tienen una ejecución presupuestaria mínima,
a julio tenía, por ejemplo, el Parque de la Industria tenía ejecutado más o menos un 6% de 116 millones de quetzales que tenía destinado, o sea, una cuestión de vergüenza, y por eso mismo es que estamos sufriendo las consecuencias de esa deficiencia estatal, pero lo podemos ver a través de ese mecanismo. Una herramienta importante para poder tener una salida o un resultado de la auditoría ciudadana o la auditoría social que se realice es conocer que se pueden presentar solicitudes de auditoría ya mucho más especializadas por parte de la Contraloría General de Cuentas. Por ejemplo, yo o nosotros como ciudadanos nos organizamos en una comisión, logramos identificar falencias en la inversión pública, logramos identificar que posiblemente hubo una malversación o una sobrevaloración dentro de una obra pública. ¿Y qué vamos a hacer con esa información? Una de las salidas es presentar una solicitud de auditoría especial a la Contraloría General de Cuentas, porque la Contraloría General de Cuentas tiene como función el hecho de velar por la calidad del gasto público. Y entonces ellos ya tienen auditores especializados para poder realizar esas auditorías. Y entonces hay que conocer qué tipo de auditorías se van a pedir en momentos específicos. Y por ejemplo, ahí hay que hacer la diferencia entre los tipos de auditorías que realiza la Contraloría. Por ejemplo, una auditoría especial. La auditoría especial es una auditoría que se realiza cuando una obra ya ha sido concluida o un proyecto o una inversión ya ha sido concluido. Entonces, lo que se realiza es una auditoría especializada en ese proyecto, en ese rubro específico. Es decir, por ejemplo, la construcción de un mercado municipal. Esa es una obra y cuando ya está finalizado, entonces ya se hace una auditoría, un examen de todos los documentos, de cómo se ejecutó, si se supervisó la obra, cuánto se invirtió, cuánto tiempo llevó, etcétera. Entonces, el auditor llega y hace un examen específico sobre eso. Entonces, nuestros hallazgos como auditoría social pueden ser la base para que el auditor ya tenga un camino recorrido y ya pueda identificar de forma oficial ya el hecho de que sí existió una malversación o una sobrevaloración o un mal uso de los recursos públicos. Esa es una auditoría especial. Por el contrario, o en otro contexto, por ejemplo, ese mismo mercado se está ejecutando todavía, no se ha terminado la obra, está por fases, son 3 fases, por ejemplo. Entonces, yo no puedo pedir una auditoría especial sobre esa obra porque no ha finalizado. Entonces, yo lo que pido es una auditoría concurrente, es decir, una auditoría que se realice en el momento en el que se está ejecutando la obra. Entonces, el auditor lo que va a hacer es evaluar lo que ya se ha ejecutado y lo que falta por ejecutar y va a estar evaluando mientras se está ejecutando la obra. Por ejemplo, un mercado ya al menos una construcción, ya me imagino una gestión de por lo menos unos 2, 3 años para que se ejecute la obra, otro año para que se construya. Entonces, dentro de ese interín, uno puede pedir una auditoría concurrente. Pero una herramienta que es la principal que nosotros utilizamos para poder evidenciar y sin que se tenga que llevar un trámite largo dentro de la Contraloría es el uso de las solicitudes de presencia fiscal. Eso no es una auditoría específicamente, sino es pedirle a un auditor que se apersone para verificar si efectivamente puede abrirse una auditoría o no. Y eso es muy importante porque no tiene que ser nombrado un auditor, porque el nombramiento lleva meses en la Contraloría. Es tan deficiente esa institución que para poder nombrar a un auditor lleva bastantes semanas, bastantes meses incluso. Pero si uno pide una presencia fiscal, lo único que hacen es enviar a cualquier personero de la Contraloría, a un auditor sin nombramiento específico, porque no se ha abierto una auditoría. Entonces él llega y verifica si efectivamente es efectivo o es probable que se abra a una auditoría ya sea especial o una auditoría concurrente o una auditoría física o una auditoría financiera. Entonces, es una de las herramientas principales que se utilizan. Y por otro lado está la auditoría forense, que es la que ya se utiliza cuando ya hay un proceso penal abierto, que lo pide ya el Ministerio Público específicamente, cuando ya hay un acto de corrupción probable, entonces pide una auditoría forense, ya con parámetros específicos para poder identificar un delito de corrupción. Hay una auditoría física también que solo se enmarca en verificar
lo físico de una obra, qué tipo de material se utilizó, se utilizó el hierro que se enmarca en la planificación, se utilizaron los vidrios bien, se puso el piso que se debía o no. Esa es una auditoría física. Y también hay una auditoría financiera, es decir, la ejecución presupuestaria, se cumplieron con los tiempos, con los pagos, etcétera. Entonces, son los tipos de auditorías que puede realizar la Contraloría y que ustedes pueden, pues, solicitarle en base a los hallazgos que ustedes tengan de su auditoría social. Para que ustedes puedan tener mayor conciencia de cómo varios vecinos, varios colectivos han hecho auditoría social, a mí me gustaría hablar de algunos ejemplos. Tengo tres ejemplos específicamente. Eh, Uno es el caso de Chiquimula, hay una comisión de auditoría social ahí muy fuerte. El caso de San Pedro de la Laguna, que también les puede mostrar qué tipo de consecuencias puede tener la auditoría social y por eso hay que tener mucho cuidado al realizarla. Y el caso de Amatitlán, que un ciudadano hizo auditoría social y tuvo un resultado muy gratificante. El primero de los casos, el caso de Chiquimula, pues ustedes saben que en Chiquimula hay muchos problemas con la aportación de armas. Está el oriente del país, pues casi la mayoría de gente pues anda armada, pero ¿qué tipo de controles hay acerca de esos armamentos? Y también cómo los funcionarios públicos invierten los recursos públicos. Y en el caso de la Comisión de Auditoría Social de Chiquimula, pues ellos hicieron auditoría social y su primera experiencia fue en el tema de la aportación de armas. Entonces pidieron información pública tanto a la Policía Nacional Civil como a la Dirección de Control de Armamento, como también al Ministerio de Gobernación, y entonces identificaron que varias de las armas que se utilizan en crímenes, por ejemplo en Chiquimula, son armas que no están registradas. Y por lo tanto hay un descontrol por parte de las entidades del Estado en ese control de armas específicamente. Y ellos, pues a través del acceso a información pública, presentaron su informe ante la Policía Nacional Civil y ahí es donde hay que preparar al funcionario público porque la policía no lo recibió bien e incluso empezaron algún tipo de represalias en contra de las personas que hicieron auditoría social en este tema porque lo sentían como un ataque. Cuando la auditoría social es todo lo contrario, es para poder señalar esas deficiencias y que las mejoren, es decir, un tema de autocrítica o de madurez crítica por parte de los funcionarios públicos de recibir ese tipo de información. Lo interesante de la auditoría social de ellos es que lo presentan en modo de hallazgo, es decir, como si hubieran sido los mismos de la Contraloría General de Cuentas. Entonces, presentan la base normativa, es decir, todos los derechos que yo les nombré al principio de la presentación o de este video, y ellos hicieron ese ejercicio, pusieron la base normativa, del control de armas y presentaron toda la información recabada y también su interpretación. Entonces, se dirigieron ante las entidades públicas para poder mejorar ese control de armas en Chiquimula. Un ejercicio muy importante y que después pues empezaron a hacer más auditorías sociales, ya más específicamente en temas educativos, por ejemplo, en temas de salud, y han presentado varias denuncias ya incluso ante el Ministerio Público y han presentado informes ante la Contraloría General de Cuentas que pues llevan su trámite, todavía están abiertos esos casos. Otro caso que les había mencionado es el caso de San Pedro de la Laguna. En San Pedro de la Laguna, ustedes conocen, está al lado del lago de Atitlán, un pueblo muy lindo, que tiene problemas especialmente por contaminación en el lago de Atitlán. Y el tema de la cianobacteria, por ejemplo, es un problema muy grave en esos sectores. Pero la municipalidad y los consejos de desarrollo ahí priorizaron básicamente canchas. Y hay un estadio muy bonito que ustedes pueden ver si van en lancha hacia San Pedro de la Laguna. Hay un estadio así monumental, grandísimo, de fútbol, que lo utilizan, sí, para jugar, pero que tuvo una inversión muy grande. Y también en medio del pueblo hay una cancha de básquetbol que también se construyó.
Y los vecinos estaban un poco molestos realmente porque, digamos, se invirtió una buena cantidad, unos cuantos millones en estas canchas y no se invirtió en solucionar el tema de la contaminación del lago de Atitlán. Entonces empezaron a hacer auditoría social y en el proceso de auditoría social nosotros acompañamos, por ejemplo, los capacitamos, como ustedes están recibiendo este tipo de formación, en acceso a información pública, los ayudamos a conformar sus planes de auditoría social, a identificar sus problemas, a pedir información pública, y entonces ellos lograron identificar que la obra, especialmente una cancha de básquetbol, estaba sobrevalorada. Entonces hicieron el ejercicio, tenían dentro de la comisión a personas que se dedicaban a la albañilería y a la venta de ferretería. Entonces ellos hicieron un listado en base a la información pública a la que accedieron de los materiales que se iban a utilizar, el costo en una ferretería y el costo que la empresa proveyó, y se dieron cuenta que la obra costó más o menos 2 millones de quetzales la cancha de básquetbol, y en realidad con todos los precios, incluso lo más caro de materiales, llegó a costar 500,000 la obra y identificaron esa sobrevaloración más o menos de 1,5 millones. Entonces presentaron una denuncia penal y a partir de esa denuncia penal a ellos, la municipalidad los denunciaron por difamación. Lo irónico de todo esto es que el juez que conoció el caso les dictó medidas preventivas, digamos, y ellos tenían que ir a firmar un libro y no podían salir del municipio por haber denunciado la corrupción. Entonces, nosotros tuvimos que defenderlos, a mí me tocó irlos a representar al juzgado, porque lo que se estaba haciendo era un ejercicio de auditoría social, no un tema de difamación, y aparte nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de poder criticar a los funcionarios públicos de forma pública en el ejercicio de sus funciones. Este juez, pues, dejó Sololá, porque era un juez de Sololá, después se quiso postular para fiscal general, y entonces nosotros, ya con los vecinos, también ya después de que pues, se les liberó de ese proceso penal, de esa criminalización injusta, pues presentaron las tachas para que este señor no llegara a ser fiscal general. Y esas tachas se hicieron porque esa decisión injusta que tuvo en Sololá le afectó, porque él tenía buenos chances para llegar a ser fiscal general, y a partir de ese tipo de decisiones y a partir de esa criminalización que nosotros pudimos, digamos, de alguna manera ayudar a los vecinos, pues él ya no llegó a ser fiscal general y ahora pues quiere llegar a ser magistrado dentro de toda esa dinámica de la Corte Suprema de Justicia, pero ya tiene esa tacha de haber afectado a unos vecinos que de forma sincera habían hecho el ejercicio de auditoría social. Por eso es que hay que tener cuidado de cómo se va a manejar la información de la auditoría social. Y el último caso que les quiero presentar es el caso de Amatitlán, a un vecino ahí que pues tiene una historia muy interesante acerca de extorsión. Nosotros lo ayudamos porque otro juez injusto también lo afectó, porque él denunció a los extorsionistas y en el juicio el juez le reveló la identidad. Él era testigo protegido, le reveló su identidad y tuvo problemas de amenaza, su familia se tuvo que ir, pero se quedó ahí en Amatitlán. Logramos que el juez fuera sancionado, un juez de veras que creo que tenía vínculos con las maras, muy delicado, pero que a partir de esa ayuda que nosotros le prestamos, él empezó a hacer auditoría social y llegó al punto de poder recopilar toda la información acerca de las dietas de todo el país, de todos los consejos municipales, y entonces llegó a evidenciar que las comunas recortan fondos para los fondos para promover la desnutrición, pero se aumentan el cobro de sus dietas. Es decir, ahorita en momentos en el que hay una crisis económica, en la que la gente está en la pobreza, que está viendo qué come, las municipalidades están priorizando sus dietas, es decir, el cobro que hacen los consejos municipales, a invertir en proyectos para disminuir la desnutrición. Y entonces él hizo un ranking incluso de las municipalidades que son las que más gastos tienen en dietas, que son gastos obscenos realmente,
y ahí aparecía Villanueva, por ejemplo, aparecía Misco, aparecía San Pedro Carchá en Alta Verapaz y otras municipalidades. Entonces él evidenció, incluso tuvo una portada en el periódico y tuvo varias entrevistas evidenciando ese problema que afecta a todas las municipalidades, que prácticamente por eso es que llegan los concejales y el alcalde, porque cobran grandes dietas y salarios y no invierten en lo importante que es garantizar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, esos son los ejemplos que yo les puedo enmarcar y por eso mismo es bueno acercarse a esas comisiones, conocer sus experiencias y con mucho gusto nosotros podemos generar esos acercamientos para que ustedes conozcan de primera mano el ejercicio de auditoría social. Para que ustedes tengan un panorama un poco amplio acerca de cuánto se ha ampliado el ejercicio de auditoría social, es bueno conocer qué entidades son las que realizan este tipo de ejercicios. Y primeramente, pues está Acción Ciudadana, está esta Red Nacional de Comisiones de Transparencia y Probidad que funciona en 9 departamentos del país, que se está ampliando, incluso ya hay varios municipios interesados, ya varios vecinos, que yo creo que poco a poco se está generando un movimiento acerca de auditoría social y yo creo valioso hacer el llamado, incluso para que ustedes se involucren en este tipo de ejercicios. También hay una iniciativa que se llama Transparencia COVID-19 que aglutina a entidades como Acción Ciudadana, el ICEFI, Diálogos, Alianza por las Reformas, Red Ciudadana, que están mostrando los datos acerca de los recursos públicos, de cómo se están invirtiendo ahorita en el contexto del COVID-19. Aparte hay colectivos departamentales y municipales, por ejemplo en Varillas, Huehuetenango, San Pedro de la Laguna, como ustedes pudieron ver, en Amatitlán, Guatemala, que les acabo de hablar acerca del ejemplo, y que básicamente son algunos colectivos que han estado muy activos en el tema de auditoría social. Y para mostrar el trabajo de varios de ellos, yo creo que es valioso que ustedes entren a un trabajo, un producto periodístico, es una muestra periodística muy valiosa que ustedes pueden leer, incluso se los dejo como tarea, en la página del medio No Ficción. Ustedes pueden acceder a www.noficción- www.no-ficción.los-fiscalizadores, que muestra Los Fiscalizadores, que es un proyecto que se trabajó entre Acción Ciudadana y No Ficción, y el Centro de Asistencia Legal Anticorrupción, en donde exactamente todas esas historias que yo les acabo de contar están detalladas y están mostradas de forma periodística a través de artículos, que son varios artículos, son más o menos como unos 6 o 7 artículos de diferentes comisiones, donde ustedes pueden ahondar un poco más acerca del trabajo de auditoría social de estos grupos y poder involucrarse y quién sabe en el futuro poder formar parte de ese grupo que se llama Los Fiscalizadores, que puedan aparecer ya las historias que ustedes puedan generar en algún momento. Y yo creo que ha sido muy importante todo el insumo que les he proveído el día de hoy. Espero que puedan agarrar conciencia de la importancia del acceso a información pública, de la auditoría social, y entonces yo termino con una reflexión muy válida que hacía Eduardo Galeano, que decía, el mundo se divide sobre todo entre los indignos e indignados, y ya sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar. Y en este caso, pues, digamos, por toda esa corrupción que han hecho los funcionarios públicos, obviamente son las personas indignas de estar en esa función pública porque no han beneficiado al pueblo. Pero frente a ellos estamos todos los indignados, todos esos colectivos, esos grupos, esas personas que se han movilizado, que han protestado en contra de la corrupción y que ahora es el momento de actuar. Y por eso es que tenemos que realizar ejercicios de auditoría social, ser conscientes de que podemos cambiar nuestra realidad e incluso que sea un movimiento que pueda propiciar cambios políticos en nuestro país para que lleguen personas a esos puestos públicos que puedan cambiar la realidad de nuestro país, que es muy triste, pero que se puede cambiar. Entonces, con eso termino y les agradezco mucho la atención al presente video.